Nos encontramos en el último evento de esta tarde, noche, día, ya no sé. Han pasado tantas cosas, hemos tenido filosofía, hemos tenido música y vamos a cerrar la jornada con un evento que para nosotros es de los más esperados en este festival. Estamos hablando de Libelularte en su tercera edición. Estamos en pleno 2025 y vale la pena aclararlo porque el video se va a quedar, este video va a circular, se va a quedar ahí para la posteridad. Por lo pronto invitamos a todo nuestro público a que comenten la publicación, a que la compartan y a que por favor pues apaguen todas sus luces, porque lo que van a presenciar en este momento sucede pocas veces. Es como cuando un cometa de pronto aterriza. Nos encontramos con mi amigo el Arconte Gallardo. Arconte, muchas gracias por estar aquí, bienvenido seas. Esta es tu casa, tú lo sabes. Gracias. Vamos a abrir por ahí un par de portales interdimensionales hacia la locura y hacia el horror cósmico y todo tipo de horrores, algunos inimaginables. Así que para qué les digo más, simplemente los dejo en la voz de mi querido amigo el Arconte Gallardo y los invito a que aguanten todo este podcast. Y pues bienvenidos, esta es su casa. Arconte, estás en tu casa. Muchas gracias. Soy un esqueleto, soy una calavera, una muerte muy educada, así es que yo saludo a todos los que nos acompañan en esta noche macabra, en esta noche tenebrosa, que como cada viernes ya tenemos esto como uno de nuestros grandes rituales acá en las 8 y todo sereno, y saludando desde la librería Libélula en San Felipe 1268, Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, en la librería del mi estimado Arturo Valencia, en este festival que se hace llamar Libelularte. Y por acá miren mis criaturas del umbral, ande cabrón, ya ando haciendo ahí un bonito mural que es un tanto inspirador para estas historias que suceden acá bajo el umbral. Y pues bueno, estamos listos para empezar con las historias que contamos cada noche, las historias que ustedes hacen posibles, mis criaturas del umbral, y estamos a punto de abrir ahí como una pequeña brecha, una pequeña reja para pasarnos al otro lado del mundo, al otro lado que es el más allá o es el más acá, que es realmente nuestra imaginación la que nos empieza a jugar locuras y que nos hace estremecer cuando más nos vamos al fondo de lo que tenemos acá en la cabeza. Y pues bueno, mis criaturas del umbral, el día de hoy les preparé una historia de esas que se encuentra uno ahí hurgando en los lugares prohibidos de las casas, de los hospitales, de las iglesias, de todas estas partes de donde sucede lo macabro, lo tenebroso, lo fúnebre, por así llamarlo, mis criaturas del umbral. Y bueno, esta historia que vengo a platicarles el día de hoy, bueno, antes que nada, me disculpo por mi amigo Farid, que es mi compañero de estas historias, que desafortunadamente el día de hoy tuvo ahí un asunto fortuito que no le permitió estar con nosotros, pero ya lo tendremos aquí en sesiones subsiguientes, en sesiones que nos permita el futuro volver a estar aquí juntándonos como cada viernes para contar estas historias macabras, estas historias que suceden allá bajo el umbral y que el sereno seguramente pasará a decirnos hoy las 8 no está nada sereno. Y pues bien, mis criaturas del umbral, les platicaba que esta historia me la encontré hurgando en un hospital psiquiátrico. Es una historia de estos hospitales que tienen sus historias oscuras, de estas historias que suceden entre los pacientes y los médicos. Esta es una historia que está realmente confusa. Yo la leí, la releí, es una especie de carta. La fecha no está totalmente
digamos, bien fechada, porque trae como 3 fechas y no sabemos realmente cuando estuvimos estudiando esta historia qué sucedió con estas fechas. Entonces realmente voló nuestras cabezas en todo sentido. Y esta historia, fíjense mis criaturas del umbral, yo la encontré y le pusieron la historia del pabellón de los lamentos, que da también paso a un cementerio. Es un nosocomio, en su tiempo fue un hospital psiquiátrico por allá de finales del siglo XIX, y luego se convirtió en un cementerio, y al parecer cuando estuvimos revisando los documentos de los cementerios de aquí de Guadalajara, desde los más antiguos hasta los más modernos, este cementerio al parecer nunca existió. Sí, y el nosocomio tampoco nunca existió. Sin embargo, los documentos aquí están. Miren mis criaturas del umbral, déjenme les enseño. Aquí está algo de lo que nos encontramos. Pues son papeles que están maltratados, mis criaturas del umbral. Les voy a decir por qué. Porque este nosocomio ardió. En algún momento fue incendiado por no sabemos si fue un paciente o fue uno de los médicos de este hospital. Y es precisamente esta situación lo que hace que uno se confunda con las fechas, con los sucesos, porque además ahorita les voy a leer la carta que deja el aparentemente enfermo de este hospital. Y bueno, no les voy a dar más preámbulos para no enredarnos más, porque yo realmente acá desde el más acá no sé qué fue lo que sucedió. Me voy a permitir nada más leerles algunos fragmentos de la historia, y lo demás se los voy a platicar. Les voy a decir por qué, mis criaturas del umbral. Porque este asunto yo lo discutí mucho con mi psiquiatra, fíjense. Ahí en el hospital, que por cierto está a 3 cuadras de aquí, es la clínica Satori, así se llama. Ahí fui yo a atenderme porque yo tenía estos problemas de personalidad, en que si no sé si estoy vivo, que si ya me morí, que si vengo cada viernes, que si no sé qué. Entonces fui a revisarme con un psiquiatra que casualmente se llama igual que el paciente o el psiquiatra que atendió en esta historia. Entonces el doctor John, o el psiquiatra Juan, para los que hablamos español, para los que no sabemos hablar francés. John es francés, ¿verdad? ¿Qué idioma es John? Es inglés. Bueno, pues ya andamos metiendo la pata por acá, mis criaturas del umbral, pero no importa el nombre, eso es lo de menos. El idioma, al final, cuando todos partimos hacia el otro lado, es el mismo. Al menos así me ha tocado a mí. Y me dice Juan que él había conocido de este caso que les voy a comentar. Entonces, está basado en una enfermedad que se dio a conocer en Europa, si no me equivoco, por doctores ingleses, allá por finales del siglo XIX, cuando se determinó por primera vez el término esquizofrenia. No se instauró este término luego, sino que fue hasta inicios del siglo XX que la esquizofrenia se determinó ya como una enfermedad. Antes de esto, la esquizofrenia tenía tratamientos muy brutales, y muchos pacientes con esquizofrenia fueron quemados en el tiempo de la Inquisición por ser tomados por personas que albergaban demonios o entes malignos, espíritus malignos dentro de sus cuerpos. Y la carta, mis estimadas criaturas del umbral, dice así: apreciable doctor John,
Reciba usted mis más sentidas disculpas por el incidente de ayer. No volverá a ocurrir y reciba también esta carta, esperando pronto poder salir de este aislamiento con las mejores noticias. Un día de octubre de 1989. De mi puño y letra escribo este relato epistolar como prueba de mi actual cordura. No preciso dar más detalles porque justificar quién soy, en dónde estoy o qué es lo que hago me parece irrelevante. Sin embargo, determinar por qué lo hago no solo es importante para quien lo lea, sino principalmente lo es para mí, ya que hace tiempo y ya he perdido la noción de este. Mi único medio de comunicación es la escritura. Sinceramente, no sé con quién me comunico. Mi sentido de la realidad en este momento es mucho más subjetivo que cuando creía que me comunicaba con alguien más por medio de la escritura epistolar. Antes escribía y al menos tenía la vaga creencia de que fuera de mi mundo de 4 paredes y una lámpara de aceite, pero sobre todo del mundo de mi cabeza, había otros seres como yo, con los que me podía comunicar por conducto de las letras. Ahora, por alguna extraña razón, que por más que me esfuerzo no logro comprender, cada que escribo algo, en un instante desaparece para aparecer de forma inesperada con correcciones a la historia. Personajes, orden de sucesos, versiones de eventos de la misma, como ya dije anteriormente, ya perdí la noción de cuándo comencé a escribir, para lo cual, en favor de mi cordura, solo puedo decir que alguna vez escuché que los artistas y escritores hacen la misma obra toda su vida, tal vez perfeccionándola, tal vez cambiando la perspectiva, por desenfado, o solo quizás por locura. Esta carta es pues un recordatorio personal de que aún estoy vivo, pero sobre todo de que no me encuentro solo, de que si al menos hay alguien más conmigo que sabe que existo, que no soy un fantasma. Necesito saberlo, por el hecho de que cada día de este encierro fúnebre escucho voces, muchas, y una en particular habla del ser que está encerrado en este claustro. Cuando escucho esa palabra, me pongo de pie inmediatamente y observo por las ranuras de mi prisión. Pero para cuando llego, lo único que puedo ver son siluetas desvaneciéndose en la oscuridad. Y entonces grito como desquiciado para que regresen, para que me liberen. Pero nada, nadie, solo se escuchan pasos acelerados perdiéndose en el eco de aquel escalofriante pabellón. Entonces me desvanezco gimiendo, llorando, lamentando mi soledad y lo hago muy fuerte. Pero nadie me escucha, nadie me ve. Solo el eco de mis propios plañidos me responde profunda y perturbadoramente. Es por eso que vuelvo, tomo el papel y la pluma y me pongo a escribir siempre la misma historia, tal y como me recomendó John el psiquiatra cuando yo era un niño. La única manera de saber cuál es nuestra realidad es escribiendo todos los días lo que soñamos, lo que sentimos, lo que pensamos y hacemos, pero nunca de los nunca. Hay que escribir lo que imaginamos o lo que creemos. Así fue como comencé a escribir y como siempre estuve ligado a John hasta el momento que llegué a este lugar.
Y dice el interno: ¿cómo iba yo a saber entonces cuál era mi realidad? Si todo lo que yo vivía no era diferente a lo que yo soñaba. Lo que soñaba era igual a lo que imaginaba, y lo que imaginaba aparecía repentinamente a cuentagotas como la realidad cuando ésta aparecía. Me despertaba exaltado en la profundidad de la noche. ¿Cómo podía diferenciar? Yo, el que me hubieran despedido del trabajo, era un sueño o realidad, un anhelo o una histeria que escribí. ¿Cómo podía yo? Si eso simplificaba mucho mi existir, es decir, el trabajo lo necesitaba, pero lo detestaba. El despido entonces aparecía en mi cabeza como un acto heroico, político, filosófico, como un deseo, una nota, un miedo, una ilusión, una esperanza, un sueño o una pesadilla. Bueno pues, aquella tarde, después de haber leído toda una mañana historias perturbadoras sobre hospitales y clínicas psiquiátricas del siglo pasado, obviamente, solo para inspirarme un poco, porque ya hacía tiempo que mi psiquiatra John no me contaba historias de las cuales yo me inspiraba, me decidí a salir a dar un paseo por las calles de la ciudad, que desde mi encierro como escritor ya me eran ajenas. Mientras caminaba y me internaba en aquella ciudad ya para mí desconocida, no dejaba de pensar en una historia en particular que me llamó mucho la atención, por la manera en que la persona del relato había sido enclaustrado en un hospital y el devenir de la tragedia por su inminente locura. ¿Qué pasó por su cabeza durante el encierro? Si enloqueció o lo que hizo estuvo totalmente en estado de conciencia de sus actos. Esto pensaba yo con la mirada clavada en el empedrado cuando el estrepitoso paso de una carroza fúnebre jalada por dos caballos que se difuminaban en la negrura de la noche me sacó bruscamente de mis tétricos pensamientos. Alcé la mirada. Nada era como yo lo conocía. La luz pálida de la luna bañaba las casas pintorescas que se alzaban de adobe sobre el enraizado suelo arenoso de mezquite, guayabos y custodiados de álamos que con su aroma inundaban el pueblo entero. Pegado en un muro casi derrumbado, vi un cartel amarillento y varios hombres y mujeres vestidos de blanco y sombreros extraños le rodeaban. Quizás por la escasa luz, pero a ninguno se le veía el rostro. Me acerqué curioso, igual que todos. En mi pequeña caminata pisé un pollo y una gallina furiosa escapó y clavó su pico filoso sobre mi empeine varias veces. Tiñendo de rojo mis extrañas ropas blancas. Todo me pareció extraño, pero fascinante al mismo tiempo. Había estado tanto tiempo aislado que tal vez el mundo al fin había cambiado. Como fuera, el pueblo sin rostro que ahora veía tenía otro color, tenía otro aroma, otro sonido, otras personas, otras formas y sobre todo otro tiempo. Todavía con dolor por los picotazos, me acerqué al cartel. A un lado estaba un hombre pequeño y de gordete con un perro blanco y lanudo. El hombrecito vestía una capa negra, un chaleco, una camisa bombacha, un pantalón corto, unas medias color morado y unos zapatos negros de suela alta y dura, pero muy desgastados.
En su mano sostenía una lámpara de aceite. El perro, decía aquel hombrecito, Rechoncho, era guardián y guía para cuidarnos de los malos espíritus y de los malos pensamientos y llevarnos por la senda del bien. Me acerqué al perro guardián para acariciarlo en tono de amigos y me tiró una tremenda mordida en la mano como que si fuera yo un espíritu. Tranquilo, licantro, dijo el hombrecito rechoncho al que yo bauticé con el nombre de Sancho, mientras me miraba de fijo y con tremendos ojos oscuros. Caballero, me dijo Sancho, parece usted un extranjero en busca de respuestas perdidas, quizás atrapadas u olvidadas en el tiempo, en el espacio o en la memoria. Tal vez guste de acompañarnos a conocer y descifrar la historia, el enigma que encierra este pueblo que vive el horror nocturno del pabellón de los lamentos. Dijo esto mientras soltaba una risa burlona, pero su mirada fija era intimidante al inicio. Se volvió vacía y llena de terror. Vi caer sus labios y sus ojos dejaron de mirarme de súbito. Licantro comenzó a ladrarme descontroladamente. Tenía el pelo crispado y sus colmillos se veían más grandes y filosos que los de un cuchillo. De espaldas a la gente, Sancho alzó su mano y gritó: ¡El pabellón! Y todos se encendieron velas y entonando canciones fúnebres se echaron a andar. Antes de seguirlos, miré el cartel. En letras grandes decía: recorrido nocturno por el nosocomio de Guadalupe. Dios socorra a las almas enclaustradas del pabellón número 9. Partí rápidamente antes de que la caravana me dejara. Este recorrido me daría una buena historia. El resto del cartel lo leería después. Durante el recorrido todo pareció familiar. Los atuendos de las personas, Sancho, Licantro, las velas, sin duda las velas eran lo mejor de lo que estaba sucediendo. Le daban una ambientación muy tétrica y teatral al montaje. Pareciera como si volviéramos al siglo XIX. Mi imaginación voló en un estallido de creatividad para historias interesantes. Lo único que no encajaba era la ciudad. No entendía cómo habían podido cambiar su ambientación. Los autos, sin edificios ni luz eléctrica, solo en ciertos lugares. Pero había muchos pollos, perros, vacas y burros por todas partes. Cada pabellón, recuerdo, tenía una intrigante y perturbadora historia sobre trastornos mentales, sobre fantasmas y trastornos mentales ocasionados por fantasmas. Uno fue sobre el señor de la limpieza, que una vez, mientras limpiaba el pabellón número 3, vio a linterna colgado en el cuarto. El señor no pudo de ahí en adelante con esa imagen. Dijo que el ahorcado le hablaba, hasta que terminó ahorcándose él mismo. Al igual que todos los que habitaron esa habitación número 3. Todo el que llegaba ahí terminaba ahorcado. Otro era el pabellón número 6, que por influencia del mismo número dijo ser enviado del demonio.
Así, que chequen bien el dato, terminó crucificando a sus compañeros del pabellón. 3 compañeros crucificados, con los números 6, 6, 6. Cuando llegamos al pabellón número 9, fue de lo más perturbador. Sancho corrió rápidamente, agarró a Licantro, lo encerró en uno de los cuartos, del cual salió un señor al que por casi la nula iluminación no se le podía ver bien el rostro. Sancho lo miró y me señaló. Se hizo un silencio sepulcral. El señor vestía una bata larga y blanca como la que yo traía. Enfrente del cuarto de donde aquel señor había salido estaba otro cuarto muy grande, el más grande de todo el nosocomio psiquiátrico. Era el único que permanecía cerrado. Estaba cerrado con cerradura y candado. Las paredes del pabellón estaban todas teñidas de rojo, al igual que el suelo. Yo esperaba la historia con muchas ansias, pero una repentina ráfaga de viento se coló y provocó que todas las velas se apagaran. Todo quedó a oscuras. Los trajes blancos tenían un extraño tono amarillento en la oscuridad y parecían muy desgastados, raídos. Algunos solo eran retazos de tela que estaban colgando sobre los cuerpos que los portaban y estaban manchados de rojo. Cantos fúnebres emergieron del silencio en roncas voces, así como estamos hablando ahorita. Sancho comenzó a hablar en un idioma desconocido, al tiempo que Licantro empezó una sinfonía de ladridos desesperados que retumbaban en todo el lugar. Del cielo silente, ocultando la luna llena, se desprendió una tormenta descomunal y los truenos hacían un eco en el suelo tan estruendoso que cimbraba todo aquel aterrador lugar. Horribles eran el ruido, el momento y el lugar. Yo ya no estaba inspirado, sino aterrado, aterrorizado, paralizado del horror. Quería huir, pero estaba tan aturdido que había perdido toda orientación, todo sentido de orientación. Además, la oscuridad era demasiado espesa, tanto que mi ceguera artificial no me permitía mirarme ni siquiera a mí mismo. Comencé a gritar frenéticamente y los cantos, la voz de Sancho, los ladridos del Licantro y los truenos de la tormenta penetraban fuertemente en mis oídos, provocando un dolor punzante que casi me hace caer. Una voz surgió como si estuviera dentro de mi cabeza y me decía: tú decidiste venir aquí por voluntad propia, ahora eres uno de nosotros. Eres con nosotros, caminas con nosotros, ofrendas con nosotros y llevas la unción sobre tu cabeza de tu eterna morada, me dijo aquella voz fúnebre. Manoteé por el pasillo desesperadamente, solo sentía el viento, la puerta del cuarto grande se abrió de un golpe certero, entré sin vacilar, la puerta se cerró detrás de mí. El cuarto estaba iluminado por una lámpara de aceite. En la cama, sentado con la cabeza agacha, pude ver a John, el psiquiatra, que decía: te dije que no escribieras lo que crees. De pie y de espaldas, sosteniendo algo en la mano, estaba el hombre de la gata blanca. Afuera, un grito de dolor estalló seguido de más gritos y angustia, auxilio y rezos, muchos rezos, y un calor abrasante se sintió llegar.
En el interior de la habitación, el hombre de la bata blanca se abalanzó inesperadamente sobre John. Yo, desesperado, pero el hombre era tan fuerte que me tiró de un solo golpe. Tomé la lámpara, la estrellé primero en su cabeza y todo quedó oscuras. En la penumbra pude ver un destello. Era uno de los vidrios rotos de la lámpara y lo tomé y lo encajé en la garganta del hombre de la bata blanca. Afuera los gritos no cesaban, pero disminuían. Eso me dio un poco de calma solo para vivir el momento más aterrador de aquella noche. John el psiquiatra yacía muerto. Volteé hacia el hombre de la bata blanca y con confusión y desconcierto miré que era yo mismo, que me había apuñalado. No lo podía creer. Acababa de asesinar a John el psiquiatra y a mí mismo. Perplejo, no podía dejar de mirar aquella escena espeluznante. Las piernas me temblaban y un sudor frío mojaba mi cuerpo. La duda se apoderaba de mí y lentamente caía víctima del delirio y la enajenación. Una llamarada provocada por la lámpara me sacó de mi estupor, solo para darme cuenta de que el cuarto donde estaba ya ardía en llamas. Me acerqué a la ranura gritando frenéticamente, pidiendo auxilio, que me liberaran, pero solo veía siluetas desvaneciéndose en la oscuridad. El pabellón que había sido devorado por las llamas guarda entre sus muros los gritos de llanto, angustia y dolor de todos los enfermos, médicos y custodios que perecieron en aquella noche en la que uno de los pacientes creyó que siendo escritor lo habían encerrado por error. Días después de la tragedia, se encontró en lo que fuera el sótano del nosocomio, en donde el doctor John guardaba sus notas sobre pacientes con demencia precoz, término usado por el doctor Kraepelin, o manía sin delirio, término usado por el doctor Philip Einer. Un cuaderno de anotaciones que le sería de utilidad para un mejor enfoque que lo ayudara a tratar a pacientes que hoy sabemos padecen esquizofrenia, el término acuñado por el doctor Breuer. En esas notas, el doctor John describía algunos de los síntomas como la escisión de la personalidad, delirios y melancolía profunda y mucha depresión. Hablaba de un paciente que creía que era escritor y todos los días salía a hacer recorridos a los pabellones del hospital acompañando a los médicos. Vestía una bata blanca, hacía sus anotaciones y volvía a su cuarto, al cual llamaba el aislamiento. Y era cuando la escisión de la personalidad, los delirios y la depresión se intensificaban. Siempre escribía la misma historia, solo cambiaba personajes, sucesos y finales a su historia. Y a esta historia, a este relato le llamaron el pabellón de los lamentos. Pero el doctor John le parecía que este suceso era parte de su avance en el tratamiento del trastorno por esquizofrenia. Se presume que el doctor John pereció a manos del paciente víctima de sus delirios. Consecuencia de este devino en tragedia que curiosamente hoy se cuenta una leyenda llamada el pabellón de los lamentos. En memoria de este enigmático personaje escritor que por error del paciente con esquizofrenia conocido como Dr. John o Juan el psiquiatra,
encerraron en un hospital en el pueblo de Guadalupe un día de octubre de 1889. En un recorrido sobre leyendas de aquel enigmático cementerio, del que se cuenta la historia de un personaje conocido como John el escritor o el loco John, que cada noche contaba la misma historia a los pacientes de un hospital psiquiátrico. Al día siguiente de aquel trágico incidente y después de leer la epístola que dejara John el escritor o el loco John, el doctor Licantro, director del nosocomio, ordenó la desaparición del edificio. En su lugar se estableció el panteón que hoy se conoce como el Panteón de Guadalupe, en donde descansa el loco John, y se dice que cada noche de octubre se puede ver arder el cementerio y espeluznantes lamentos inundan la morada eterna por donde caminan las almas enclaustradas del pabellón número 9. Y así es, mis criaturas del umbral, que con una breve carta termina esta historia tan perturbadora. Y dice así: apreciable escritor John, lamento decirle que por su condición actual no podrá salir jamás de su aislamiento. Su realidad es el claustro eterno, pero si gusta, puede salir por las noches a contar sus historias. El buen Sancho lo ayudará. Por mi parte es todo. Lamento la confusión y la molestia que esto le ocasionó a su eterna alma de condenado. Lasciati ogni speranza voi contrate, Dante Alighieri, la Divina Comedia. Así es, mis criaturas del umbral, como termina esta perturbadora historia de un hospital y un cementerio que hoy en la actualidad no hay registros de que hayan existido jamás. Lo único que nos queda de su existencia y de este doctor esquizofrénico, que además escribía historias, es esta carta que se encontró en el sótano después de que el panteón o cementerio, vayan ustedes a saber, haya ardido en llamas. Esto es todo, mis criaturas del umbral. Espero que la historia de hoy les haya gustado. Yo por mi parte seguiré buscando en cada rincón de este mundo historias similares tan perturbadoras para liberar nuestras almas y nuestras ideas, porque tal vez seamos prisioneros aquí de nuestra propia locura, o tal vez sea esa locura la que nos dé la libertad eterna. Mis criaturas del umbral, esto ha sido todo por hoy. Si ustedes tienen una historia, sugerencia, recomendación que hacernos, favor de dejarla en los comentarios. Y si podemos, nos vemos la siguiente semana. Yo soy Sema el más grande, las 8 de la noche y todo sereno, bajo el umbral. Estamos bajo el umbral, ¿no? ¿Es el umbral? Ah, estamos bajo el umbral. Nosotros estamos bajo el umbral. Así es. Quizás ustedes también y no se han dado cuenta. ¿O no, mi querido John? Están detrás del umbral. Ellos ya dieron el paso al siguiente nivel. ¿No les avisaste? ¿No saben?
No saben, ellos no se han dado cuenta. No saben lo que va a pasar. No saben lo que va a pasar, no saben a lo que se enfrenta. Lo único que les puedo decir es repetirles esta frase final. Abandonar toda esperanza hay de aquel de quien entre aquí. John, tú sabes que no me gusta interferir, así que te dejaré que hagas lo tuyo. Y yo iré y haré lo mío. Muy bien. Ya sabes lo que sí. Si usted tiene alguna sugerencia o recomendación que hacernos, favor de escribirnos a elumbralpodcast@gmail.com o favor de dejarla en los comentarios. Lo invitamos también a seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, en donde aparecemos como Bajo el Umbral Podcast. El horror, el suspenso, el miedo, el misterio, las emociones, la fantasía, la locura. Bajo el umbral.